Hola, bienvenidos otra vez a tu canal de Fisio Elizabeth Venegas. Yo soy Eli y en este episodio te voy a hablar sobre la historia de los tampones y cómo las mujeres desde la época antigua hemos buscado gestionar de manera discreta nuestra menstruación y cómo estos han venido cambiando y su impacto en la vida de las mujeres a lo largo del tiempo hasta la actualidad. Los tampones, un artículo de higiene menstrual muy popular entre las mujeres. Se estima que en la actualidad alrededor de 100 millones de mujeres en el mundo utilizan el tampón como primera opción para la gestión de su menstruación. Los principales motivos para su uso son discreción y comodidad. Discreción porque, a diferencia de las toallas sanitarias que se notan por encima de la ropa interior, los tampones se insertan dentro de la vagina y no se ven. Y comodidad al momento de que nos brindan protección y seguridad al momento de poder ir a una piscina, a una playa, en los días que estamos menstruando y la gente a nuestro alrededor no se da cuenta. Comodidad por el hecho de que cambiarlos es muy fácil. Solo jalar del cordoncito, envolverlos en papel higiénico y botarlos en la papelera. No se pueden desechar en la poceta porque las tapa. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte a mi canal para seguir viendo el contenido que con mucho cariño hago para ustedes. Recordemos que los días de menstruación para nosotras, más allá del sangrado menstrual, también hay implicaciones físicas y emocionales que se ven por nuestros desniveles hormonales que tenemos internamente, pero más allá de eso también nos preocupa muchísimo el tema de la discreción y de que nadie sepa que estamos menstruando. Esto ha llevado a las mujeres desde hace muchos años a confeccionar sus propios artículos de higiene menstrual. Entre estos están los tampones. Las primeras apariciones en escritos de los tampones datan del año 1500 a.C., el del papiro Ebers del Antiguo Egipto. En este se decía que las mujeres de la alta clase en Egipto utilizaban tampones fabricados por papiro, mientras que las mujeres de clase baja utilizaban tampones realizados a base de fibras de caña acuática suavizada. A lo largo del tiempo y de las diferentes regiones del mundo se van a encontrar diferentes materiales naturales con los que eran fabricados los tampones, como por ejemplo, en la antigua Roma y Mesopotamia se confeccionaban los tampones a través de la lana y del pelo de los caballos. En Asiria se podía haber utilizado fibras del árbol algodonero. En Japón las mujeres utilizaban papel. En Indonesia se utilizaban fibras vegetales y en Hawái utilizaban los helechos, mientras que los pueblos nómadas preferían la utilización de musgo o esponjas. Ahora muy bien, ¿qué es un tampón? Un tampón es un objeto que se elabora en forma cilíndrica y que se introduce dentro de la vagina. Cabe resaltar que durante las primeras épocas y los primeros siglos los tampones no se utilizaban como tal como un método higiénico para la menstruación, sino eran que más utilizados como métodos anticonceptivos. En muchas culturas las mujeres impregnaban las esponjas, los papeles de sustancias que actuaban como espermicidas y las introducían en la vagina previo al coito de tal manera de prevenir embarazos futuros. No fue hasta el siglo XVIII y XIX que los tampones empezaron a tener más o menos las mismas características que tienen en la actualidad, pero estos seguían sin ser utilizados masivamente para la menstruación, sino que eran más que todo utilizados en el ámbito médico. Las enfermeras los confeccionaban con gasas de algodón y en estos se introducían artefactos que tenían medicamentos. Estos tampones se introducían dentro de la vagina para controlar hemorragias y enfermedades a través de aplicaciones de medicamentos intravaginales para controlar las enfermedades que las mujeres pudiesen desarrollar en esa época. No es sino hasta el año 1933 que aparece la más conocida marca Tampax. Para ese entonces ya existían alrededor de 9 prototipos patentados, incluido el que ya traía el hilito para jalar el tampón. Pero ¿qué pasa con la marca Tampax? La marca Tampax llega al mercado con una campaña de marketing bastante fuerte y convence a las mujeres de utilizar los tampones como método primario para la gestión de la menstruación. Es allí donde empieza el boom del uso de los tampones en los Estados Unidos y las mujeres, aproximadamente entre el 60 y el 70% de las mujeres utilizaban Tampax. A mediados de siglo, por los años 50, aparece la marca OB, que a diferencia del Tampax, para introducirlo dentro de la vagina, utiliza un dispositivo que en sus primeros momentos era de cartón. Los OB se introducen de manera digital, o sea, con los dedos, y no hace falta la utilización de un aplicador.
Los tampones a lo largo del tiempo han tenido muchas modificaciones. Pasaron de ser fabricados por las mismas mujeres a ser fabricados por las enfermeras y luego a ser fabricados por grandes empresas. Obviamente los tampones no han sido ni fueron bien recibidos por todos los grupos de mujeres a nivel mundial. Muchas mujeres, en especial las religiosas, consideran al Tampax como un artículo invasivo que puede dañar la virginidad de las niñas por su uso, cosa que ha venido siendo desmentida y objeto de debate durante muchos años, porque el himen no se rompe ni con la introducción de un Tampax, ni con la introducción de la copa menstrual, y ni siquiera teniendo relaciones sexuales. Entonces el tema de la virginidad viene siendo más un constructo social que busca limitar el disfrute sexual de las mujeres en la sociedad. También es importante aclarar que muchos grupos europeos de mujeres prefirieron decirle no al Tampax por miedo al desarrollo de infecciones, ya que estabas introduciendo un objeto extraño dentro de tu vagina donde hay muchas bacterias y muchos microorganismos y se podía producir una infección. Y no fue más o menos hasta los años 80 que empezaron a haber muchos casos de mujeres que se enfermaban y los científicos decían, pero ¿por qué las mujeres están presentando tantas infecciones y se están muriendo? Porque sí, la tasa de mortalidad era muy elevada. Los médicos junto con los científicos, en su mayoría mujeres, empezaron a investigar y hallaron un punto en común de todas estas mujeres que enfermaban, y era que cuando enfermaban estaban en su menstruación. Ellas se dieron a investigar y se dieron cuenta que dentro de las modificaciones que han venido usando los tampones de máxima absorción o los superabsorbentes significaban un riesgo, ya que al absorber por 8 o 12 horas, las mujeres los dejaban introducidos durante mucho tiempo dentro de sus vaginas y esto propiciaba la aparición de esta enfermedad llamada síndrome de shock tóxico. Esta enfermedad para los años 80 era una enfermedad totalmente desconocida. Hoy por hoy el síndrome del shock tóxico se desarrolla por raspaduras, infecciones de muelas, otras cosas, pero esto ya tiene que ver actualmente más por el tema de la resistencia de las bacterias a los antibióticos que se está presentando actualmente, a más que por el uso del tampón. Sin embargo, actualmente las estadísticas todavía dicen que de 10 mujeres que desarrollan síndrome de shock tóxico, 6 son causa de la mala gestión de los tampones. Ahora bien, ¿por qué los tampones se volvieron un boom y empezaron a ser utilizados masivamente? Pues porque mujeres deportistas, actrices, presentadoras, mujeres docentes que en su momento requerían de un artículo discreto para la gestión de su menstruación, pudiesen hacer sus actividades diarias y sus ejercicios sin tener que estar con una compresa, pues empezaron a utilizarlo más seguido. Esto hizo que el tampón se volviera un gran aliado para las mujeres, lo que también se traducía en fácil de poner, fácil de quitar, pero también fácil de olvidar. Y justamente en los días donde la menstruación está cediendo es donde las mujeres, por estrés, por cansancio, por olvido, por ocupaciones, por los hijos, por la escuela, la universidad, lo que sea, podemos olvidarse y puede ocurrir lo que se llama síndrome de shock tóxico. Cuando los científicos detectaron que este síndrome de shock tóxico por los años 80 era causa de los tampones de tamaño súper absorbente, decidieron retirar esta presentación del mercado y obviamente el pico de mujeres enfermas empezó a descender. Pero ¿qué pasa? Mujeres empezaron a presentar denuncias y alzar la voz con respecto a complicaciones que se derivaban también del uso de tampones y que no necesariamente eran el síndrome del shock tóxico. Entre estas complicaciones encontramos irritaciones, mal olor, infecciones vaginales, úlceras vaginales y enfermedades, dolores menstruales y sangrado abundante. Las úlceras eran producidas porque los tampones a lo largo del tiempo y desde la época y el boom del petróleo, las fibras naturales empezaron a ser descartadas y los tampones empezaron a ser fabricados con materiales sintéticos que tenían características absorbentes mucho más eficaces que estas mismas fibras. Pero ¿qué pasa? La vagina es un ambiente húmedo y estos materiales súper absorbentes absorben la mucosa vaginal, hacen que el tampón se adhiera y al momento de jalarlo generan una úlcera, haciendo propicio también para el contagio de otras enfermedades, porque estamos hablando de una herida abierta en una zona donde no debería haber una herida abierta. También hay que hablar sobre el impacto ambiental que tienen los tampones, que ya dejaron de ser fabricados en fibras naturales y cuyo tiempo de degradación en el ambiente era mucho menor que a los de los plásticos. Y esto generó que muchos grupos ambientalistas alzaran la voz y
concientizaran a muchas mujeres maneras de conseguir artículos para gestionar su menstruación que no contaminaran tanto. Toda esta información y todo esto fue masivamente distribuido por los años 90 y el consumo de los tampones cayó aproximadamente en un 26%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 mujeres que utilizaban tampones, 26 mujeres decidieron no ir usando tampones y buscar opciones más saludables, menos invasivas y menos contaminantes para la gestión de su menstruación. También es importante mencionar que dentro de todas estas modificaciones que han presentado los tampones a lo largo del tiempo, han habido tampones que en su momento tenían fragancias adheridas, tampones que venían ya lubricados, tampones que venían medicados con aceites que ayudaban con el tema de los dolores menstruales. Cabe aclarar que las cajas de los tampones hasta cierto tiempo no traían un prospecto que hablara de qué materiales estaban hechos los tampones. Esto hacía que muchas mujeres, o por no decir la gran mayoría o todas, desconocían qué era lo que estaban introduciendo dentro de su cuerpo y no fue sino hasta la aparición del caso de Lauren Wasser, que fue uno de los casos más mediáticos y a los que más difusión se le hizo sobre el síndrome de shock tóxico, que ella, a través de su activismo, logró que en el año 2015 los prospectos de los tampones cumplieran con una lista de materiales que se utilizaban para su elaboración y el síndrome de shock tóxico que se puede desarrollar por el mal uso y la gestión de los tampones. En el año 2024, o sea, el año pasado, salió un estudio, una universidad de California tomó 30 marcas diferentes de tampones, decidieron evaluarlas y descubrieron que, primero, todas las marcas estaban contaminadas, dosis muchísimo más elevadas de las permitidas para la salud en plomo y otro material que es altamente venenoso, que es el arsénico. Esto enciende las alarmas y obliga a las empresas fabricantes de tampones a investigar, porque muchos tampones tienen presencia de plomo, cadmio, arsénico y muchos otros metales y elementos que pueden ser venenosos para las mujeres y que pueden estar involucrados en otros padecimientos de la mujer y que antes no se les daba relación con los tampones. Obviamente todavía existe mucho escepticismo con respecto a la relación directa de los tampones con otras enfermedades, pero es porque no se le ha dado la importancia necesaria, ni se ha reconocido, ni se ha investigado cuál es el mecanismo de acción que tienen las paredes vaginales para absorber todos estos elementos y que entren a nuestro cuerpo y nos hagan daño. Claro, más de uno va a decir, no, pues ya que hay veneno en la comida, hay veneno en el aire, hay veneno en el agua. Cierto, pero la diferencia de pasar por sistemas de filtro, que por ejemplo cuando nosotros respiramos por la nariz, nuestro filtro son los pulmones, o cuando ingresamos algo por nuestra boca, ya sea bebido o comido, nuestro hígado se encarga de depurarlo y de desintoxicarlo del cuerpo, a través vaginal no existe un mecanismo que nos impida que estas sustancias abrasivas y que estas sustancias agresivas ingresen a nuestro cuerpo. Muchas científicas y fabricantes de tampones avalan de que el tema de los tampones, siguiendo las recomendaciones necesarias, son saludables y son bien, pero esto ya queda de parte de cada mujer pensarlo, gestionarlo y considerarlo. La idea de este video no es generar pánico ni hacerte cambiar de opinión con respecto a qué puedes utilizar, sino a crear conciencia. Recordemos que conocer nuestra historia y conocer la historia nos ayuda a no repetirla y a prevenir cosas. Y en este caso, con el tema de los tampones, es importante conocer de dónde aparecen, cómo se usaron y qué causaron y qué son capaces de causar. En el siguiente video de esta serie de artículos de higiene menstrual, te voy a hablar sobre las recomendaciones estrictas que tienes que tener al momento de utilizar tampones. Te voy a hablar sobre las complicaciones derivadas del mal manejo de los tampones y también te voy a hablar sobre otras opciones para la gestión de la menstruación que son menos invasivas, menos contaminantes y que representan menos riesgo para nuestra salud. Si has llegado hasta acá, déjame darte las gracias por el apoyo al canal. Déjame recordarte que te suscribas al canal, le des like a este video, lo compartas con tus amigas, familiares y mujeres que conozcas y gracias por tu apoyo.